a empezar la nueva serie de estudios de la palabra de Dios y lo vamos a denominar finanzas, diezmos y ofrendas. No sé cuántos de ustedes han oído una y otra vez que solo hay tres cosas importantes y eternas en la vida. Esas tres cosas eternas son Dios, su palabra, para decir la Biblia, y tres, las personas, la gente. Cuando conocemos mejor a Dios y llegamos a amarle más a Él, todas las cosas en nuestra vida caen en el orden correcto, caen en su lugar. El que hablemos de estas tres verdades eternas no elimina ciertas cosas, ocupaciones o legítimas que tenemos en nuestra vida, como algunos estudios, trabajo, quizás aún negocio, profesión, salud o deporte que uno practica. Pero tenemos que organizar nuestra vida sobre valores y principios o prioridades. Y estas nos sirven para eso justamente. El recordar y saber, solo hay tres cosas importantes y eternas. Otro concepto que tiene que calar muy profundo en nuestro ser es esta. Todo lo que soy y todo lo que tengo lo he recibido de Dios, quien no me debe nada, quien me ama incondicionalmente y ha entregado en mi mano sus recursos para que yo pueda primero administrar mi vida y luego pueda administrar las cosas que hace pasar por mis manos. El Señor nos ha dado tiempo, recursos y nos ha dado la oportunidad de servirle. Son cosas que tenemos que aprender a administrar. El tercer concepto que quiero vertir como introducción a este tema que hoy empezamos es que el ofrecer a Dios ofrenda, adoración, servicio, no tiene nada que ver con la condición financiera de escasez, pobreza o riqueza, sino tiene que ver con el corazón. Tanto el rico como el pobre tiene que dar a Dios lo que le pide, tiene que rendir culto a Dios con lo que le da. Pueden ustedes luego leer en sus casas Levítico capítulo 1, donde Dios instruye a llevar ofrenda para adorar su nombre, para que esa ofrenda se queme en su altar y sea olor fragante a su nombre. Y ahí uno podía llevar un becerro o podía llevar un cordero y el pobre podía llevar una tórtola o un pichón de paloma e igual podía acercarse a Dios y adorar. Otro concepto importantísimo es que ofrendar, dar al Señor, ofrendar nuestra vida, dar al Señor de los recursos que nos da, es
una evidencia de madurez espiritual. Es una evidencia de nuestra adoración a Dios. La madurez espiritual es reaccionar en obediencia a la palabra de Dios, a lo que Él nos pide hacer. Y Él nos pide darle a Él lo que es suyo. Y adoramos, sobre todo cuando damos aquello que nos cuesta. Me gustaría mencionar también acá de los escritos de un hermano, que yo suelo leerlo de vez en cuando, Oswald Chambers. Él dice, en la iglesia a veces hablamos sobre que Dios quiere mi tiempo, o sobre Dios quiere mi dinero, o tu dinero, o que Dios desea tu adoración. Pero ¿entiendes por qué hablamos de estas cosas? No es que Dios necesite tu tiempo. Él siempre ha sido y siempre será. No es que necesite tu dinero. Él es dueño del ganado de 1000 colinas y además, si quisiera tu dinero, podría tomarlo. No es que Dios necesite tu adoración. Dice la Biblia que si no adoras, las rocas y los árboles aclamarán. La razón por la que hablamos de estas cosas es porque Dios te desea a ti. Dios te anhela a ti. Dios anhela que le busques compasión. Y todas estas cosas solo son indicadores de que vas detrás de Él. Son señales externas que apuntan a la realidad interior de que amas a Jesús más que a ninguna otra cosa. Estos días he vuelto a escuchar un versículo que vez tras vez es necesario que lo recordemos, y Dios es siempre fiel en hacernos escuchar, ya sea en el interior de nuestro ser o porque lo oímos de una emisora cristiana o que alguien lo ha leído para nosotros. Y volví a escuchar estos versos de 1 Corintios capítulo 10, versículos 6 y 11, donde el apóstol Pablo está relatando un poco los privilegios que el pueblo de Israel experimentó de la mano de Dios y cómo ellos menospreciaron tanto a Dios como sus provisiones. Y dice el versículo 6 de que estas cosas sucedieron como ejemplos para que nosotros no codiciemos como ellos codiciaron, que sucedieron como ejemplo para nosotros que estamos en esta parte del tiempo. Ahora, cuando pensamos en ejemplo, si miramos y pensamos buen ejemplo o mal ejemplo, lamentablemente el pueblo de Israel nos dio muchos malos ejemplos de los cuales tenemos que aprender. Hubiera sido lindo que tengamos en la historia del pueblo de Israel buenos ejemplos a seguir, pero estos son muy escasos. La historia del pueblo de Israel está llena de acontecimientos o situaciones de derrota, de frustración, de rebeldía, que encienden la ira de Dios. Un poquito vamos a introducirnos a una parte de la Escritura, pero para eso necesitamos hacer una revisión breve de la historia de Israel. Después de haber sido libertados de Egipto con mano poderosa, las manos del Dios Todopoderoso,
Apenas salieron de Egipto y habitaron en la ladera del monte Horeb, Sinaí, ellos ya empezaron a mostrar su corazón rebelde, desobediente a Dios. Y cuando Dios les dijo que marcharan para poseer la tierra que Él les iba a entregar con gusto, la tierra de 7 naciones más grandes y más poderosas que ellos llegaron al colmo de su rebeldía al no querer pasar y poseer esa tierra. Y Dios les sentenció al desierto, a ese desierto caliente, y dieron vueltas y vueltas por 40 años hasta que esa generación de hombres de guerra de 20 años arriba que no quisieron subir y pelear las batallas del Señor, dice la Biblia, quedaron postrados en el desierto, murieron. A la nueva generación, después de 40 años, justo antes de entrar a esa tierra prometida, Moisés, el líder, Moisés, el profeta que Dios les levantó, va a recitarles nuevamente la ley que no pudieron cumplir sus padres, la otra generación, los 10 mandamientos y todas las implicaciones en relación a estos 10 mandamientos. Bueno, tenemos relatado ahí en la Biblia la conquista a este lado del Jordán, 2 reyes destruidos, luego con Josué pasan al otro lado y se instalan en las ciudades ya conquistadas, edificadas para ellos, tierra donde dice fluye leche y miel. Y luego Dios le levanta jueces como Samuel, que fue juez, sacerdote y también profeta. Luego una serie de jueces, ya en ese tiempo de vida del pueblo de Dios en la tierra prometida. Esto es reiterativo en la historia de Israel, en el corazón del pueblo de Dios. Una y otra vez se están apartando de las leyes de Dios. No están prestando oído a la palabra de Dios. Y ya ahí en la historia de los jueces tenemos, por ejemplo, a un levita, en capítulo 19, ustedes pueden revisar, a un levita lejos de donde debía habitar, buscando un lugar para poder vivir. Cuando Dios había instruido de que los levitas, ¿sí?, de que la tribu de los levitas, 22,000 personas, habitaran alrededor de lo que iba a ser el trabajo en el templo y el templo mismo. En el desierto era en el tabernáculo y alrededor del tabernáculo. Ya en la tierra prometida, el pueblo de Israel, después de cansarse de los jueces, vamos a decir, pidieron al profeta Samuel rey. Esto es interesante porque lo que hicieron fue realmente desechar el gobierno de Dios en sus vidas. Dijeron, no queremos que Dios reine sobre nosotros. Y pidieron a Samuel y le dijeron, danos un rey como tienen las otras naciones. Esto de querer imitar a las otras naciones fue siempre un problema en el corazón del pueblo de Israel. Dios escuchó la voz del profeta que hablaba en nombre del pueblo y le dio al mejor rey, al mejor hombre como rey en Israel, Saúl. Saúl, el hombre más grande en ese tiempo. Pero sabemos lo que pasó con Saúl. Fue desechado por Dios. Luego Dios se consiguió un hombre conforme a su corazón, David,
Y luego su hijo Salomón llevó a la nación de Israel a una época de oro, prosperidad increíble. La extensión o todo lo que era Israel creció de una manera increíble. La riqueza se medía en oro y tenía un poderío además militar. Estaba en su auge Israel. Pero esta época de oro no duró mucho tiempo, apenas unos 120 años del Reino Unido de Israel. El reino, el pueblo de Dios se divide en dos fracciones. Uno que se denomina el Reino del Norte y otro que se denomina el Reino del Sur. Por la historia, ahí en los libros de la Biblia, a partir de Primeras Reyes, Crónicas, Samuel, entendemos o vemos que el pueblo del norte, vale decir Israel propiamente dicho, no tuvo un solo rey bueno que escuchara a Dios y obedeciera su voz. Siempre un rey idólatra que iba tras el deseo de su corazón y también tras los dioses de los países vecinos que rodeaban a Israel. El reino del sur sí, tuvo reyes buenos que buscaron a Dios, según la línea del rey David. Pero la Biblia dice de que primero el reino del norte sucumbió o fue disciplinado o castigado por Dios en el año 722 antes de Cristo. Asiria invadió la parte norte de Israel y llevó cautivos a todos los del reino del norte. Bueno, es una forma de decir a todos, porque realmente muchos se pasaron al reino del sur escapando, y por eso es que tenemos la historia, ¿no? Todavía queriendo instalar el reino del norte o compitiendo con el reino del sur. Pero gran parte del pueblo de Israel, en lo que se llama el reino del norte, se perdió. Fueron llevados a Siria, no volvieron nunca más. El reino del sur, vale decir la descendencia de David, los reyes que salieron de sus lomos, permanecieron un poco de tiempo más. En realidad, 135 más años duraron en su tierra. Pero el año 586, Nabucodonosor llevó primero los más ricos o los más importantes de Jerusalén a Babilonia y luego a otro contingente de gente, y así llevó a Israel al exilio. Israel, que es el pueblo que es en este momento Judá, vamos a decir, el reino del sur, estuvo cautivo en Babilonia durante 70 años. Ahora es interesante preguntarnos por qué Dios disciplinó de esa manera tan dura, tan drástica a su pueblo, aquel pueblo que era la niña de sus ojos, especial tesoro, nación santa. ¿Por qué? ¿Por qué 70 años fuera de su país, fuera de su tierra, sin poder realizar sus costumbres, sin poder ofrecer sus sacrificios? Bueno, la Biblia nos enseña de que básicamente, no prestaron atención a la palabra de Dios, a la ley de Dios. Pecaron en muchos aspectos. Cuando de Israel, de ese pueblo, se dice duros de cerviz, incircuncisos de corazón, contumaces,
es una verdad que ellos lo mostraron en sus vidas. No hicieron descansar la tierra que Dios les había entregado. 7 años, 6 años tenían que sembrar, el séptimo no tenían que sembrar, sino iban a vivir con la cosecha del año sexto hasta el año, hasta el año noveno. Recién en el año noveno de la nueva cosecha debían comer y un año la tierra debería descansar. No hicieron descansar. Ese es uno de los motivos. No cuidaron el templo. No cuidaron la adoración en el templo. No cuidaron al pueblo. Vamos a decir primero al pueblo del templo, o sea, a los levitas. No llevaron las ofrendas a la casa de Dios. Entonces Dios tuvo que disciplinarles de esa manera drástica. Moralmente y espiritualmente y en su sociedad, el pueblo de Israel llegó muy bajo. Llegó muy bajo. Bueno, estamos por el 535 antes de Cristo, cuando ya no es Babilonia, ya no son los babilonios el imperio que domina, sino los medos persas, que permiten regresar a Israel, a su patria, a su tierra. En el 435, después de ese exilio, Israel enfrenta desafíos grandes, ya en su tierra, aunque en tiempos angustiosos, acechados y rodeados por sus enemigos que no quieren permitir que este pueblo que había desaparecido vuelva a su tierra y empiece a querer revivir o establecerse nuevamente. Ellos construyen el altar, ellos reconstruyen el templo. Hay algo interesante ahí. El Señor dice en uno de los libros del profeta, de los profetas menores, dice: ustedes están viviendo en sus casas artesonadas, bien construidas, enmaderadas, y mi casa está desierta. O sea, lo que ellos hicieron cuando retornaron a su país, se dedicaron a reconstruir primero sus casas, e igual olvidaron el templo. Después Dios tiene que levantar su voz a través de sus profetas y hacerles reflexionar y decirles: meditad bien en vuestros caminos. Hagan primero lo que es primero y van a ver cómo yo les voy a bendecir. Bueno, todo este periodo del regreso del remanente y la reconstrucción del templo y de los muros de Jerusalén solamente duró un siglo. Entonces estamos ya casi en el año 430. Cuando Dios levanta o envía su último mensajero a su nación, a su pueblo, Malaquías, cuyo nombre precisamente significa mensajero. Es el último profeta del Antiguo Testamento. Luego, Israel, aunque en su historia continúa en esos 400 años de silencio que se llaman, mal dicho que son 400 años de silencio porque Israel tuvo su historia, pero moralmente y espiritualmente Israel está sumido en oscuridad. ¿Por qué todo este resumen de la historia del pueblo de Israel? Porque quiero que empecemos reflexionando en este último libro que les he mencionado, Malaquías, para introducirnos a este tema de finanzas, diezmos y ofrendas. Malaquías, si ustedes quieren leerlo, lo pueden leer, solo son 4 capítulos. Y si quieres, es como que si quieres leer toda la Biblia, lee Malaquías.
Malaquías habla de la elección de Israel. Malaquías habla del pecado de Israel o cómo Israel se aparta de Dios en sus pecados. Habla de cómo viene el Salvador. Habla de cómo luego hay tribulación para las naciones. Y finalmente habla de todo lo que es el estado eterno, futuro de lo que Dios ha planeado para la humanidad. Pero nosotros vamos a mirar un pasaje, capítulo 3, versículos 6 hasta el 12, para ya empezar a hablar de esto de finanzas, diezmos y ofrendas. Voy a dar lectura a esta porción. Malaquías 3, 6 hasta el 12. Dice la palabra de Dios así: porque yo, Jehová, no cambio. Por tanto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis: ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Es una porción preciosa de la palabra de Dios. Como siempre, hay mucho, ¿sí? En un solo versículo hay mucho, y en esta porción hay mucho para estudiar. Yo les animo a, en sus casas, volver a leer, reflexionar en cada cosa que el Señor quiera dar a su corazón. Pero yo quiero solamente llamar su atención a ciertas declaraciones del Señor. Primero dice el versículo 6, porque yo, Jehová, no cambio. Porque yo, Jehová, no cambio. El Señor es inmutable. No hay ningún cambio, ninguna transformación en su ser. Pero cuando acá dice, yo Jehová no cambio, y por eso, hijos de los hombres, no habéis sido consumidos, creo que se está refiriendo al hecho de que Dios, la misericordia de Dios siempre es permanente, nunca ha cambiado. Él siempre es misericordioso, derrama su misericordia cada vez que lo necesitamos, porque de lo contrario, la Biblia dice, y en la historia de Israel hemos visto esto, Israel hubiese sido consumido, como es consumido el rastrojo o esa paja que arrastrada por el viento en el desierto corre de aquí para allá en un momento. Si la ira de Dios se encendía o la ira de Dios empezaba a afectar a Israel, en un momento Israel hubiese sido consumido. ¿Cuántas veces en la experiencia en el desierto Moisés se postró delante de Dios, se tiró delante de Dios
y rogó a Dios y dijo, Señor, no. Jehová Dios le dijo, apártate, a ti te voy a preservar la vida, a ti te voy a poner sobre un pueblo más grande, sobre gente más alta, más grande, e Israel va a desaparecer ahora. Entonces Moisés dice, se postraba sobre su rostro delante del Señor y rogaba y decía, no, Señor, cuidando la reputación de Dios, decía, ¿qué van a decir los egipcios de donde los sacaste? Van a decir que los sacaste para matarlos en el desierto. No pudiste cumplir con tu propósito de introducirlos a su tierra. Y tu fama, tu honor, tu gloria va a ser desacreditada. Y Jehová escuchó la voz de su siervo, intercediendo a favor de su pueblo y no los consumió. ¿Cuántas veces el pueblo era merecedor de ser consumido por la ira santa de Dios? Que su fuego salga, como alguna vez empezó en un extremo del campamento y arrase con todo. Pero Jehová es misericordioso, nunca cambia. Y por eso dice, no hemos sido consumidos. No habéis sido consumidos. Por eso el pueblo de Israel no fue consumido y el Señor siguió adelante con sus planes, de su pueblo especial, tesoro especial. Y aunque ahora está en paréntesis con su pueblo, un día va a retomar y va a cumplir sus planes, sus propósitos. ¿Qué tal nuestro Dios misericordioso? Quizás nosotros podemos identificarnos y deberíamos identificarnos y tenemos que identificarnos con Israel. Somos igual, rebeldes, contumaces muchas veces y mereceríamos ser consumidos por la ira santa de Dios. Pero Él no cambia, es misericordioso y por eso tenemos que alabarle y por eso tenemos que seguir honrándole y buscándole a Él. Luego dice, versículo 7, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Hay muchas veces descaro, atrevimiento en las palabras o en el corazón del pueblo de Israel. Frente a la palabra verdadera de Dios declarada por su profeta, ellos todavía se atreven a decir, ¿en qué hemos de volvernos? Es como decir, ¿dónde nos hemos desviado? ¿O dónde hemos salido de tus caminos? Siempre habrá en qué y de qué volvernos a Dios. Siempre habrá en qué y de qué volvernos a Dios. Por ejemplo, quizás tenemos que volvernos a Dios en lo que es nuestra devoción, nuestra piedad a Él. Usai, mi hijo, no clavado, sino ha colado una hoja de papel en su dormitorio con esta pregunta, que cada vez que entra a su dormitorio lo ve, lo lee, lo mira. ¿Hasta cuándo durará tu piedad? Y creo que a él le ayuda y a nosotros nos ayudaría pensar cada día cómo está nuestra piedad. Eso de saber si estamos agradando a Dios o no. Y siempre vamos a llegar al punto de decir, no estoy agradando a Dios. Entonces es tiempo de volvernos a Él en nuestro amor, devoción y piedad al Señor. ¿Y qué decir de nuestra obediencia? ¿Obedecemos todo lo que Dios nos manda?
obedecemos todo lo que Dios nos ha hecho conocer ya de su voluntad, de sus mandamientos. ¿En qué hemos de volvernos? Quizás en nuestra obediencia a Él, de decirle, no te he estado obedeciendo, quiero obedecerte. Quizás en nuestra santidad. Volvernos al Dios Santo implica que nos volvamos santos, cada día más y más, como Él es santo. Bueno, hay muchas cosas. Luego dice, me habéis robado, me habéis robado. Esta es una acusación tremenda que nadie quiere recibir. Y el pueblo tampoco lo quiso recibir. Y preguntan otra vez, ¿en qué te hemos robado? Y el Señor, verás, como siempre, responde y dice, en vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. Me habéis robado. Quizás con intención de ablandar un poco, algunas traducciones ponen ahí, me habéis defraudado. Bueno, también puede considerarse así, defraudar, pero en el aspecto financiero, monetario, al Señor. Pero nosotros todos robamos a Dios en una u otra manera, en una u otra cosa. Por ejemplo, robamos tiempo a Dios. Al no administrar bien nuestro tiempo o al no dedicar el tiempo suyo, el tiempo de Dios, a su persona, a su palabra, a sus promesas, a su plan para nuestra vida. Robamos tiempo. Robamos sus recursos. Y justamente de lo que estamos hablando es en lo que son los diezmos y las ofrendas. Así como Israel, a través de su historia, una y otra vez, faltó obedecer este mandamiento del Señor, nosotros hacemos casi exactamente lo mismo vez tras vez. Vez tras vez. Si ustedes quieren estudiar, por favor, más de este tema, anoten, lean Números 18, 15 al 32, Números 18, 15 al 32, lean Números capítulo 35, 1 al 8, lean Deuteronomio 18, 1 al 18, Deuteronomio 15, 22 al 29, para entender la razón por la cual instituyó Dios el diezmo. El que su pueblo le dé la 10ª parte de sus ingresos. Era con un propósito definido. Era que para que toda una tribu, ¿sí?, las familias, el jefe de hogar de esa familia y sus familias viviesen de las ofrendas del pueblo de Dios. Viviese de los diezmos del pueblo de Israel. Era la familia consagrada de los levitas, dedicados a trabajar en el templo o en el tabernáculo en el desierto, después en el templo, y ofrecer la adoración, el servicio a Dios para que el nombre de Dios sea exaltado y glorificado. ¿Cuántas veces Israel falló a esto? Por eso los levitas tenían que salir por aquí, por allá, buscando su vida, y abandonaron la casa de Dios. Bueno, dice más cosas tremendas el Señor acá. Malditos sois. Malditos sois. Yo pregunté en el devocional esta mañana, ¿quién quiere maldición? Sería necio desear maldición.
todo nuestro ser clama por bendición para que nos vaya bien. Pero el Señor ha puesto en marcha sus principios morales y espirituales, y estos están funcionando y van a cumplir el propósito por el que han sido establecidas. Nosotros creemos muchas veces que escaparemos del efecto de ellos. El Señor dice, si no obedeces mi ley, vas a recibir castigo, vas a recibir disciplina. Vas a ser como en un sentido maldito. Pero si escuchas mi ley y obedeces mis mandatos y haces lo que te digo y traes tus diezmos al alfolí, vamos a ver luego, Él va a bendecir. Él va a bendecir. Por eso dice, traed todos los diezmos. Traed todos los diezmos. Y ahí dice el Señor, abriré las ventanas de los cielos y les daré abundancia, prosperidad. Saben, a veces hemos entendido mal al Señor. Hemos dicho que el Señor no quiere nuestra prosperidad en el sentido de que tengamos abundancia de bienes o recursos económicos. Si somos fieles en dar al Señor lo que le pertenece y Él hace pasar por nuestras manos y colma nuestras manos de abundancia, de prosperidad, Él tiene sus propósitos. Y nosotros llegamos a ser administradores y lo que Dios quiere es que seamos solamente buenos administradores. Él siempre va a ser el dueño de lo mucho que hace pasar por nuestras manos o de lo poco que hace pasar por nuestras manos. Luego dice, tendré cuidado de vosotros, no va a haber plaga, no va a haber algo que malogre la obra de nuestras manos, el esfuerzo, el trabajo nuestro. Pero si no, otro libro del mismo tiempo, de los últimos tiempos de Israel, dice, todo su dinero es como va a un bolsillo roto, a un saco roto. Uno no sabe dónde fue ese dinero, en qué se gastó, porque desapareció. Es porque el principio de Dios se está cumpliendo. No habrá plagas. Ustedes llegarán a ser, dice, una tierra deseable, envidiable, porque Dios va a bendecir en todo aspecto, sus familias, su tierra, sus negocios, todo. En otro lado dice, no serás cola, serás cabeza. No te prestarás por obedecer las leyes de Dios, sus mandatos. Traed los diezmos al alfolí. Eso quiere decir a las arcas de las ofrendas. Y probadme, si no os abriré las ventanas del cielo y os bendeciré. Mis queridos hermanos, vamos a estar hablando de este tema unas 4 semanas. Espero que el Señor nos haga reflexionar con estas palabras duras con las que empezamos este tema y que ya empecemos a tomar decisiones de dar al Señor lo que le corresponde. Mínimo, el 10% de nuestros ingresos. Aunque Él es el dueño de todo, nos pide para sus propósitos, para que la iglesia crezca y para que la iglesia corra y alcance a otros, nos pide algo, una partecita de todo lo que nos da. Todo es de Él. Sin embargo, en exclusividad le pertenece el 10%. Traed todos los diezmos al alfolí.
Decimos amén. Amén. Amén.